Era una noche cualquiera, o eso parecía, en el pequeño pueblo de Ronda, en Andalucía. La lluvia golpeaba con insistencia los cristales de la ventana, mientras el viento jugueteaba con las persianas, recordándole a Lucía lo silencioso que puede ser el mundo cuando uno vive solo en una casa que, a veces, parece demasiado grande para un solo corazón. Había terminado de ordenar la cocina después de cenar, tarareando una canción antigua que le traía recuerdos y dándose el lujo de un segundo vaso de vino tinto, cuando Álvaro apareció en el salón con esa sonrisa tranquila que parecía capaz de calmar hasta la tormenta más feroz. ¿Quieres seguir viendo la película?, le preguntó con voz suave, mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Lucía sonrió, secándose las manos con el paño de cocina. Claro, te estaba esperando. Álvaro llevaba unos meses viviendo con ella tras una ruptura que lo había dejado vacío, como un vaso que se vuelca y tarda en llenarse de nuevo. Ella no hizo muchas preguntas, el dolor se reconoce sin palabras, y en el fondo, le gustaba tenerlo cerca. La soledad hacía menos ruido con su presencia. Se sentaron juntos en el sofá, una manta ligera cubriendo sus piernas, mientras la luz tenue del televisor y los relámpagos distantes iluminaban la habitación. Afuera, la tormenta tamborileaba contra los cristales, pero adentro todo era calidez y seguridad. Álvaro navegaba entre las opciones de la plataforma de streaming y Lucía lo miraba de reojo. Siempre había sido alto y delgado, con cabello castaño despeinado y unos ojos que parecían profundos abismos. Pero ahora, a sus 34 años, tenía algo distinto, una calma pensativa, una madurez forjada en las batallas invisibles que había librado. Finalmente eligieron una película de misterio vieja que ya habían visto 1000 veces. No importaba el filme, sino la sensación de compartir el silencio. A mitad de la película, sintió como él se movía ligeramente y su brazo rozaba el suyo. No se apartó. ¿Tienes frío?, le preguntó Álvaro en un susurro. Negó con la cabeza, pero no respondió. No sabía si era el vino o algo en el aire, pero tenía un nudo en la garganta. Entonces Álvaro se inclinó un poco hacia ella y exhaló, Lucía. Ella lo miró sorprendida por la dulzura con que pronunciaba su nombre. Es que, no sé cómo decírtelo, pero cuando estoy contigo siento algo que no puedo explicar. Se quedó inmóvil, apretando la manta entre las manos, no por miedo, sino por la intensidad repentina de aquel instante. Sé que suena extraño, continuó él rápido, y que quizás no debería decirlo, pero llevo semanas sintiéndolo. Cada vez que reímos en la cocina, cada vez que nos sentamos aquí, no puedo evitarlo. No había malicia en su mirada, solo una sinceridad que desarmaba. «Estás solo», dijo Lucía en voz baja. «Y tú también», respondió él, y tenía razón. Desde la muerte de su marido, los días de Lucía se habían vuelto largos y llenos de silencios incómodos. Álvaro se había convertido en su compañía más cercana, el hilo que la unía a algo vivo. Y ahora, estaba esto también. Aquella noche no pasó nada espectacular. Ella tomó su mano con suavidad y él la apretó con ternura. Cuando terminó la película, permanecieron así, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, pero dentro, Lucía sabía que algo había cambiado para siempre y que jamás volvería a cerrarse. A la mañana siguiente, la casa tenía un aire distinto, un silencio nuevo que no intimidaba. Lucía se levantó temprano, preparó café y se quedó mirando el jardín, intentando entender si todo había sido un malentendido o si, en realidad, deseaba que aquello fuera algo más. Sintió la presencia de Álvaro antes de escucharlo. «Buenos días», dijo él con la voz aún arrastrada por el sueño. «Buenos días», respondió ella, ofreciéndole una taza. No dijeron nada más, pero la mirada que le lanzó confirmó que no había cambiado de opinión. «Lucía, lo que te dije anoche lo decía en serio». Escuchar esas palabras de nuevo la sacudió por dentro. «Álvaro, no sé qué hacer con todo esto». «Yo tampoco», admitió él, «pero fingir que no es real no sirve. Lo he intentado y no funciona. Debería haber puesto límites, haber dicho algo firme, pero no lo hizo». Una parte de ella, adormecida durante mucho tiempo, sabía exactamente lo que significaban esas palabras. Lo había sentido en los detalles pequeños, en las tardes largas en la terraza, en las sonrisas que se quedaban suspendidas un poco más de lo necesario.
Los días siguientes evitaron hablar directamente de aquella conversación, pero algo había cambiado. Se movían alrededor del otro con una delicadeza nueva, como si temieran romper algo frágil con un movimiento brusco. Una tarde, mientras doblaba la ropa, notó que Álvaro la observaba. No dijo nada, pero la manera en que la miraba hizo que su corazón latiera más rápido. Otra vez, mientras cocinaban juntos, su mano rozó la de ella al pasarle un plato y se quedó un instante demasiado largo. Ninguno comentó nada, pero ambos lo sintieron. Una noche tranquila, viendo una película casi muda, susurró, «No sabes cuánto bien me haces». Lucía lo miró. Su expresión era seria, llena de gratitud y de algo que no quería nombrar. Ella no respondió con palabras, sino acercando su mano a la suya en el sofá. Él entrelazó los dedos con los de ella. Permanecieron así hasta que terminó la película, sin prisa por levantarse. En ese silencio, ella entendió que lo que nacía entre ellos no era simple, pero sí real, y que ya no quería ignorarlo. Con la lluvia amainando fuera, el invierno de Ronda parecía menos frío aquella noche, porque adentro, entre dos personas que aprendían a no estar solas, algo nuevo estaba floreciendo. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. La rutina parecía la misma, pero Lucía sentía una vibración distinta en el aire, como el preludio suave de una tormenta que aún no se atrevía a desatarse. La casa, antaño demasiado grande y silenciosa, ahora se llenaba con la presencia compartida de dos almas que aprendían a habitar el mismo espacio sin apurarse ni forzar nada. Por las mañanas, los rayos dorados del sol colándose entre las cortinas pintaban de calidez la cocina donde ambos preparaban el café. Lucía, con su bata de algodón color lavanda, ligeramente desabrochada, dejaba entrever la curva delicada de su cuello y un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna que siempre llevaba. Sus pies, desnudos, tocaban el suelo frío con suavidad mientras movía la cuchara en la taza. Álvaro, con sus pantalones de pana y una camiseta blanca que acentuaba sus brazos largos, se sentaba a su lado leyendo el periódico sin perder de vista su sonrisa tímida. Las tardes se llenaban de pequeñas complicidades. Álvaro ayudaba en el jardín, arrodillado entre las flores con sus manos fuertes y cuidadosas, mientras Lucía le pasaba las herramientas o regaba las plantas con una regadera azul, que parecía demasiado grande para sus manos delicadas. En esos momentos, el aire se cargaba de un aroma terroso mezclado con el perfume suave de Lucía, una fragancia que recordaba a jazmín y a tierra mojada. Una vez, mientras doblaba la ropa en el salón, notó de nuevo esa mirada que la atravesaba. Álvaro estaba apoyado en el marco de la puerta, observándola sin decir palabra. «¿Qué pasa?», preguntó ella con una sonrisa pícara, como si supiera que él no tenía excusas pero quería ser descubierto. «Solo que pareces tranquila», respondió él, rascándose la nuca con vergüenza. «Y eso me gusta». Lucía rió, sintiendo que esa simple frase le calentaba el corazón más que cualquier chimenea. Las noches eran otro ritual. Cenaban juntos bajo la luz tenue de una lámpara antigua de pantalla de tela, que proyectaba sombras danzantes por las paredes. Lucía a menudo llevaba vestidos vaporosos, de telas suaves y colores cálidos, que rozaban sus piernas al sentarse, dejando al descubierto un poco de piel que invitaba a la imaginación sin ser explícito. Sus pendientes pequeños y dorados tintineaban cuando movía la cabeza y su pelo, recogido en un moño desordenado, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su cuello. Álvaro, sentado enfrente, con la camisa arremangada, la miraba con una mezcla de admiración y cariño que la hacía sonrojar. Una noche, mientras recogían la mesa, sus manos se rozaron y se quedaron suspendidas un instante demasiado largo. Ni uno ni otro se atrevió a apartarlas. «No sé cómo hemos llegado hasta aquí», murmuró Lucía, «pero no quiero irme». «Yo tampoco», contestó Álvaro, apretando su mano con ternura. Habían encontrado una danza silenciosa que solo ellos conocían, un equilibrio entre la necesidad y el respeto, entre el deseo y la paciencia. Pero no todo era calma en aquel remanso. En el fondo de sus miradas, a veces, se colaba una sombra de duda, un miedo a lo desconocido que hacía que sus corazones latieran con una mezcla de ansiedad y esperanza. Una tarde, mientras ordenaban la buhardilla, Lucía encontró una caja polvorienta llena de fotografías y recuerdos. Entre ellas, una imagen la atrapó. Era ella con poco más de 30 años, luciendo un vestido de verano amarillo con flores pequeñas,
sosteniendo en brazos a un bebé que reía con la boca abierta en una expresión de pura felicidad. Álvaro subió las escaleras con curiosidad y se detuvo junto a ella. «Eras hermosa», dijo con voz baja, mirando por encima de su hombro la fotografía. Lucía sintió cómo se le encendían las mejillas. «¿Lo soy todavía?», preguntó con una sonrisa tímida. Él negó con la cabeza, pero no en señal de negación. «No para todo», respondió, y el modo en que la miró la hizo apartar la vista. Aquella noche cenaron en el jardín, bajo un cielo que se pintaba de naranja y violeta, mientras una brisa ligera hacía bailar las velas sobre la mesa. No había ninguna celebración especial, pero todo parecía tener una importancia nueva. «¿Alguna vez te preguntas qué estamos haciendo?», preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Álvaro dejó la tenedor sobre el plato y la miró fijamente. «Sí, pero sé que no quiero parar». Las palabras quedaron flotando en el aire mientras terminaban la cena. No hicieron falta más explicaciones. Se entendían sin decir nada. Con el paso de las semanas, su cercanía se volvió natural, como un ritmo secreto que solo ellos conocían. Se buscaban con la mirada en la misma habitación. Un simple roce al pasar la sal en la mesa bastaba para encender un escalofrío. No había prisas ni planes, solo la magia de un tiempo que parecía detenerse para ellos. Una noche, después de cenar, se acomodaron en el sofá para ver un documental tranquilo. Lucía tenía las piernas recogidas bajo ella, y Álvaro se sentó lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaban sus cuerpos. A mitad del documental, él rozó su brazo con la mano, un gesto calculado y lleno de ternura. Se giró hacia él y encontró su mirada fija en la suya. No era una invitación ni una petición, solo un momento simple y profundo. «Lucía», susurró ella. «Sí», respondió él, «te quiero más de lo que puedo decir». Un nudo se le formó en la garganta. No supo si responder con palabras o con un gesto, así que simplemente apoyó su mano sobre la suya. Él sostuvo esa mano con firmeza, cálida y segura. Fue en ese instante que comprendió que lo que nacía entre ellos era algo real, más allá de las palabras, y que no quería seguir ignorándolo. Sin embargo, justo cuando creían haber encontrado un equilibrio frágil y perfecto, un secreto que llevaba años enterrado en la casa comenzó a asomar entre las sombras. Un antiguo diario, olvidado en lo más profundo de la buhardilla, con páginas amarillentas y una caligrafía que parecía susurrar verdades ocultas, esperaba ser descubierto. Y con él, la promesa de que nada volvería a ser igual. Los días que siguieron a aquel descubrimiento fueron un torbellino de emociones contenidas en la tranquila vida de Lucía y Álvaro. La casa en Ronda, que hasta entonces parecía refugio de calma y renovación, empezó a vibrar con un aire distinto, casi eléctrico, como si las paredes guardaran secretos que comenzaban a despertar. Una tarde, mientras el sol declinaba y teñía el cielo de tonos anaranjados y morados, Lucía decidió que ya no podía ignorar más la presencia del viejo diario encontrado en la buhardilla. Lo había dejado sobre la mesa del salón, abierto por una página que hablaba de amores imposibles y sombras del pasado. Álvaro llegó justo cuando ella repasaba aquellas palabras escritas con tinta desvaída. «¿Quieres que lo lea contigo?», le preguntó, con una mezcla de curiosidad y cautela. Lucía asintió, sintiendo que aquel manuscrito era una grieta en la historia de su hogar, un puente hacia algo que había estado oculto demasiado tiempo. Se sentaron juntos, bajo la luz cálida de una lámpara antigua, y comenzaron a leer en voz baja. La letra era delicada, casi femenina, y las páginas relataban la vida de una mujer llamada Carmen, que había vivido en esa misma casa décadas atrás. Su historia estaba llena de pasión, traición y un amor prohibido que había dejado cicatrices profundas. Mientras leían, la atmósfera se hacía más densa, como si Carmen estuviera allí con ellos, susurrando secretos entre las sombras. Álvaro, que normalmente mantenía una expresión serena, mostraba ahora una mezcla de inquietud y fascinación. Lucía, con el vestido de seda azul que rozaba sus muslos al sentarse, no podía apartar la mirada del diario, sintiendo un extraño vínculo con aquella mujer que había amado y sufrido en la misma casa. «¿Crees que todo esto tiene algo que ver con nosotros?», murmuró ella, sin atreverse a alzar la voz demasiado. «No lo sé», respondió él, «pero siento que esta historia es parte de lo que está pasando aquí, como un eco que no se apaga». En ese momento, un golpe seco resonó en la casa,
como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Ambos se miraron, el corazón latiendo con rapidez. No había nadie más. ¿Tú también lo oíste?, preguntó Lucía, con un hilo de voz. Álvaro asintió, levantándose para revisar la casa, pero no encontró nada fuera de lugar. Sin embargo, una sensación de inquietud se había instalado entre ellos, como si el diario hubiera despertado algo más que recuerdos. Aquella noche, mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo sobre los tejados de Ronda, Lucía se quedó despierta, pensando en las palabras de Carmen, en sus amores y pérdidas. Se preguntaba si, de alguna manera, su propia historia estaba entrelazada con aquella del pasado, si el destino había tejido un hilo invisible que los unía más allá del tiempo. Álvaro, por su parte, no podía quitarse la imagen de Carmen de la cabeza. Había algo en su relato que resonaba con su propia soledad, con el vacío que había sentido durante años. Y ahora, con Lucía a su lado, sentía que ese vacío comenzaba a llenarse, aunque también que un misterio más grande los envolvía. Las siguientes semanas trajeron nuevas rutinas, pero también un creciente deseo de descubrir la verdad oculta tras el diario. Decidieron investigar, acudir al archivo municipal y hablar con vecinos mayores que pudieran recordar a Carmen y su historia. Cada nueva pieza encajaba en un rompecabezas que parecía más complicado de lo que imaginaban. Mientras tanto, su relación se intensificaba, llena de momentos delicados y silencios compartidos. En una ocasión, durante una cena en la terraza, bajo el cielo estrellado, Álvaro tomó la mano de Lucía y le dijo: «Lo que estamos viviendo es único. No sé cómo explicar lo que siento, pero quiero que sigamos juntos, sin importar lo que encontremos en el pasado». Ella le sonrió, con un vestido blanco que dejaba al descubierto sus hombros suaves y un collar de amatista que brillaba a la luz de las velas. «Yo también lo quiero, Álvaro. Más de lo que puedo decir». Sin embargo, a medida que se adentraban en el misterio de Carmen, empezaron a surgir sombras en su propia relación, viejos temores, secretos no confesados y murmullos del pasado que amenazaban con separarlos. Una noche, mientras revisaban documentos antiguos en la biblioteca del pueblo, una fotografía cayó de entre las páginas de un libro olvidado. Era una imagen borrosa de una mujer que se parecía sorprendentemente a Lucía, vestida con un traje de época y una expresión enigmática. «¿Quién es esta mujer?», preguntó Álvaro, con el ceño fruncido. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No lo sé», susurró, «pero creo que tenemos que descubrirlo, cueste lo que cueste». Y así, en medio de la calma aparente de Ronda, se abrió una puerta hacia un pasado oculto, un secreto que amenazaba con cambiarlo todo y poner a prueba el amor que Lucía y Álvaro habían empezado a construir. La lluvia seguía cayendo, y con cada gota, la historia de Carmen y su misteriosa conexión con el presente se hacía más urgente, más inevitable. ¿Estaban preparados para enfrentarse a la verdad? ¿O el pasado los arrastraría hacia un abismo del que no podrían regresar? Solo el tiempo lo diría, mientras la tormenta crecía y el diario permanecía abierto, esperando revelar su último secreto. Los días que siguieron a aquel encuentro con la enigmática fotografía se convirtieron en una mezcla de emoción y tensión creciente para Lucía y Álvaro. La atmósfera en la casa de Ronda parecía haberse cargado de un aura misteriosa, como si las paredes susurraran historias olvidadas y los rincones ocultaran secretos que ahora reclamaban ser descubiertos. Una mañana, mientras el aire fresco del otoño se colaba por la ventana entreabierta, Lucía decidió que era hora de sumergirse más en el pasado de Carmen. Con el diario en mano, se dirigió al archivo histórico de Ronda, un edificio antiguo de piedra con estanterías repletas de documentos amarillentos y fotografías en sepia. El ambiente olía a papel viejo y madera, y un silencio respetuoso envolvía el lugar. El archivero, un hombre mayor llamado don Emilio, recibió a Lucía con una sonrisa amable y ojos cargados de memoria. Tras escuchar su historia, accedió a mostrarle documentos y cartas que podrían arrojar luz sobre la vida de Carmen. Entre esas páginas, Lucía encontró cartas de amor escritas con una caligrafía elegante y firme, llenas de promesas, anhelos y una tristeza profunda que parecía atravesar los años. Mientras leía, Lucía sentía un nudo en el pecho, como si las palabras de aquella mujer la atravesaran, conectándola de forma inexplicable con un pasado que no le pertenecía, pero que ahora formaba parte de su propia historia. A mediodía,
Álvaro le esperaba en el café de la plaza, un lugar pequeño y acogedor con mesas de hierro forjado y manteles de cuadros rojos y blancos. Lucía llegó con los ojos brillantes por la emoción y cierta inquietud. ¿Qué has descubierto?, preguntó Álvaro, tomando su mano con suavidad. Carmen vivió un amor prohibido con un hombre llamado Rafael, contestó ella. Era un amor apasionado, pero lleno de obstáculos. Y hay algo más. Parece que Carmen desapareció misteriosamente una noche de tormenta, hace más de 40 años. Álvaro frunció el ceño, intrigado y preocupado al mismo tiempo. ¿Crees que esa desaparición tiene algo que ver con lo que sentimos ahora? Lucía asintió lentamente, consciente de que aquella historia no era solo un eco del pasado, sino un reflejo que influía en su presente. Esa misma tarde, volvieron a la casa con la intención de seguir explorando. Lucía llevaba un vestido de algodón color crema, sencillo pero que resaltaba la curva de sus caderas y la suavidad de sus brazos. Sus labios, ligeramente pintados de un rojo apagado, daban un toque de sensualidad delicada. Álvaro, con unos vaqueros desgastados y una camisa azul celeste, parecía cargar con una determinación renovada. Mientras hojeaban el diario y los documentos, una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, haciendo que las páginas se movieran y un susurro apenas audible invadiera la habitación. Ambos se miraron, conscientes de que la casa guardaba más secretos de los que podían imaginar. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, Lucía y Álvaro se sentaron juntos en el sofá, bajo la suave luz de una lámpara, envueltos en una manta de lana. Álvaro rozó el pelo de Lucía con la yema de los dedos, y ella cerró los ojos, dejando que la calidez de ese gesto la envolviera. ¿Crees en las segundas oportunidades?, preguntó él con voz baja, casi un susurro. Creo que el amor puede renacer incluso de las cenizas más frías, respondió ella. Y creo que nosotros tenemos esa oportunidad. Se miraron a los ojos, y en ese instante, el silencio habló por ellos, lleno de promesas no dichas y deseos compartidos. Pero justo cuando parecía que todo podía encajar, una llamada inesperada vino a romper la calma. Era don Emilio, el archivero, con noticias que cambiarían el rumbo de su investigación y pondrían en jaque la confianza que habían construido. He encontrado algo que deben ver cuanto antes, dijo con tono grave. No es solo la historia de Carmen, sino una conexión directa con alguien cercano a ustedes ahora. Lucía y Álvaro se miraron, sabiendo que el misterio se hacía más profundo y que la verdad, cuando saliera a la luz, podría destruir o fortalecer el vínculo que los unía. La noche se cerró sobre Ronda con un silencio denso, mientras ellos se preparaban para enfrentar un secreto que amenazaba con arrastrarlos hacia un abismo desconocido. ¿Estaban realmente listos para descubrir quién era el verdadero protagonista de aquella historia? ¿O habían abierto una puerta que ya no podría cerrarse? El destino de Lucía y Álvaro pendía de un hilo, y la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. La llamada de don Emilio había dejado a Lucía y Álvaro con una mezcla de inquietud y expectación que se reflejaba en cada gesto y mirada. Esa misma tarde, se encontraron nuevamente en el archivo histórico de Ronda, un lugar que empezaba a convertirse en el epicentro de un enigma que superaba cualquier historia de amor que hubieran imaginado. Don Emilio los recibió con un sobre envejecido en las manos, cubierto por una capa ligera de polvo y sellado con un lacre roto. Su expresión era seria, como si estuviera a punto de revelar un secreto que había guardado durante décadas. Esto, dijo, extendiendo el sobre hacia ellos, contiene documentos y fotografías que vinculan a Carmen con alguien muy cercano a ustedes. Lucía y Álvaro intercambiaron una mirada fugaz, llenos de una mezcla de curiosidad y temor. ¿A quién se refiere?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Don Emilio hizo una pausa antes de responder, a la familia de Álvaro. Un escalofrío recorrió su espalda. Álvaro frunció el ceño, tratando de procesar aquella revelación inesperada. ¿Qué tiene que ver mi familia con Carmen?, inquirió con cautela. Parece que el amor prohibido de Carmen, Rafael, era un antepasado suyo. Y no solo eso, añadió don Emilio, hay indicios de que esa relación estuvo envuelta en circunstancias oscuras que han permanecido ocultas para todos. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La casa, el diario, la historia de Carmen y ahora esa conexión inesperada con el pasado de Álvaro.
Todo parecía entrelazado en una red invisible que los atrapaba sin escapatoria. Esa noche, volvieron a la casa en silencio, la tensión palpable entre ellos. Lucía, con un vestido de terciopelo verde oscuro que abrazaba su figura con elegancia, apenas podía contener la mezcla de miedo y determinación que la invadía. Álvaro, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el horizonte lluvioso, parecía luchar contra sus propios fantasmas. Se sentaron en el salón, iluminados solo por la tenue luz de una lámpara de pie, y comenzaron a revisar los documentos que don Emilio les había entregado. Fotografías antiguas, cartas con sellos de correos olvidados y recortes de periódicos que hablaban de escándalos y desapariciones. En una de las cartas, firmada con una caligrafía que Lucía reconoció inmediatamente como la de Carmen, se describía un plan para huir juntos, escapando de las ataduras sociales y familiares que los separaban. Pero el destino tenía otros planes. ¿Crees que por eso desapareció?, preguntó ella, con la voz casi rota. No lo sé, respondió Álvaro, pero lo que sí sé es que esta historia no solo pertenece al pasado. Está viva, aquí y ahora. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de investigación y momentos de una intimidad intensa y silenciosa. Lucía y Álvaro se encontraban cada vez más unidos, sus cuerpos y almas entrelazándose en una danza delicada que parecía desafiar al tiempo y al miedo. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos en la cocina, Lucía llevaba un vestido de lino blanco que se ceñía suavemente a sus caderas, dejando al descubierto sus brazos bronceados y un escote sutil que insinuaba sin revelar. Álvaro, con la camisa arremangada y los pantalones vaqueros, la observaba con una mezcla de admiración y deseo contenido. ¿Sabes?, dijo él, mientras pasaba la mano por su cintura. Creo que, a pesar de todo, este lugar nos ha dado algo que ninguno esperaba. Lucía sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. Un segundo comienzo. Pero la calma era solo aparente, porque una noche, mientras la tormenta arrecia afuera, alguien llamó a la puerta con un tono urgente y desconocido. Lucía abrió, y se encontró con una mujer mayor, con ojos penetrantes y una expresión que mezclaba preocupación y determinación. ¿Lucía?, preguntó la mujer. Soy Marta, amiga de Carmen. Hay cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, y en ese instante, Lucía comprendió que el misterio apenas comenzaba y que las sombras del pasado estaban decididas a perseguirlos hasta el final.